Murray, el hermano mayor de Ira Ringgold, fue mi primer profesor de lengua y literatura inglesa en la escuela media, y gracias a él me relacioné con Ira. En 1946, Murray acababa de licenciarse, tras haber servido en la 17ª División Aerotransportada e intervenido en el contraataque que frustró el avance de los alemanes en las Ardenas. Fue uno de los soldados que en marzo de 1945 efectuaron el famoso salto al otro lado del Rin que señaló el principio del fin de la guerra en Europa. En aquel entonces era un joven calvo, rudo e insolente, no tan alto como Ira, pero esbelto y atlético, que sobresalía por encima de nuestras cabezas, siempre atento a su entorno. Sus ademanes y posturas eran del todo naturales, tendía a la verbosidad y era casi amenazante al expresar sus ideas. Le apasionaba dar explicaciones, clarificar, hacernos comprender y por ello descomponía en sus principales elementos cualquier cosa de la que habláramos con la misma meticulosidad con que efectuaba el análisis gramatical de una frase en la pizarra. Tenía un talento especial para dramatizar los interrogantes que suscitaban los temas, para darnos la intensa sensación de que estábamos escuchando un relato incluso cuando realizaba una tarea estrictamente analítica y para examinar, con toda claridad, a fondo y en voz alta, lo que leíamos y escribíamos. Junto con la fuerza muscular y la evidente inteligencia, el señor Ringgold aportaba a la clase una espontaneidad visceral que era reveladora para los chicos amansados y adecentados, incapaces de comprender todavía que obedecer las reglas del decoro impuestas por un profesor no tenía nada que ver con el desarrollo mental. Su simpática predilección por arrojarte un borrador de pizarra cuando le dabas una respuesta errónea tenía más importancia de la que quizás él mismo imaginaba. O tal vez no. Tal vez el señor Ringgold sabía muy bien que aquello que los chicos como yo necesitábamos aprender no era solo la manera de expresarnos con precisión y reaccionar con más discernimiento a lo que nos decían, sino a ser revoltosos sin ser estúpidos, a no disimular demasiado ni comportarnos demasiado bien, a iniciar la liberación del ardimiento masculino encerrado en la corrección institucional que tanto intimidaba a los muchachos más brillantes. Uno percibía, en el sentido sexual, la autoridad de un profesor de escuela de enseñanza media como Murray Ringgold, una autoridad masculina en absoluto corregida por la piedad, mientras que en el sentido religioso percibía la vocación de un profesor como Murray Ringgold que no se diluía en la amorfa aspiración norteamericana a tener un gran éxito. Un hombre que, al contrario que las profesoras, podría haber elegido cualquier otra profesión, pero prefirió dedicarnos su vida. No deseaba más que tratar con jóvenes en los que pudiera influir, y lo que más le satisfacía era la respuesta que obtenía de ellos. Desde luego, en ese momento no se evidenció la impresión que su audaz estilo docente producía en mi sentido de la libertad. Ningún chico pensaba así con respecto a la escuela o a los profesores. No obstante, el anhelo incipiente de independencia social tuvo que ser alimentado en cierta manera por el ejemplo de Murray, y así se lo dije cuando, en julio de 1997, y por primera vez desde que me gradué en la Escuela de Enseñanza Media, en 1950, me encontré con Murray, ya con 90 años, pero en todos los aspectos visibles, todavía el profesor cuya tarea consiste, de forma realista y sin parodiarse a sí mismo ni exagerar de un modo teatral, en personificar para sus alumnos la rebelde expresión «me importa un comino», en enseñarles que no es necesario que seas un Al Capone para transgredir las reglas, sino que basta con que pienses. En la sociedad humana, nos enseñaba el señor Ringgold, el pensar es la mayor transgresión de todas. El pensamiento crítico, añadía, golpeando con los nudillos la mesa para subrayar cada una de las sílabas, es la subversión definitiva.